Soy Katia Lorena Limón Ramos de la licenciatura en Biotecnología Genómica y voy a hablar sobre los cultivos transgénicos en México para la materia de transgénesis y clonación pecuaria. ¿Qué es un transgénico? Recordemos que en esta presentación vamos a hablar exclusivamente de los cultivos modificados. Entonces, estos cultivos son especies vegetales que han sido sometidas a la incorporación o modificación de genes mediante el uso de herramientas de ingeniería genética. La modificación genética de plantas es por lo tanto definida como la manipulación del desarrollo, estructura o composición de una planta por medio de la inserción de secuencias de ADN específicas. Estas secuencias pueden ser derivadas de la misma planta produciendo organismos intragénicos, pueden también ser generadas por la inserción de un gen proveniente de otra planta produciendo organismos cisgénicos o bien organismos transgénicos, como lo vemos en la imagen. Esto es si la fuente del gen proviene de una especie diferente. La manipulación genética persigue diferentes objetivos, entre ellos se destacan la alteración de los niveles o patrones de expresión de genes endógenos específicos, aumentándolos o disminuyéndolos. El cambio de las propiedades biológicas de las proteínas que ellos codifican o la introducción de nuevas propiedades o actividades biológicas, las cuales conferirán una capacidad adicional al bagaje genético del organismo en cuestión. Aquí vemos que los principales rasgos que se buscan en un cultivo transgénico son la tolerancia a herbicidas y la resistencia a insectos. Cuando internacionalmente las empresas e instituciones de transgénicos y sus promotores comenzaron a difundir el conocido discurso sobre los supuestos beneficios en la aplicación de la biotecnología, México no se quedó atrás y fue uno de los primeros países donde dieron inicio las solicitudes para realizar ensayos experimentales con organismos genéticamente modificados. Así empezó el primer transgénico en México. La historia de la liberación legal de transgénicos al ambiente comenzó cuando en 1988 la empresa Sinalopasta solicitó la autorización para la siembra experimental de tomate transgénico en Guasave, Sinaloa, y fue autorizada ese mismo año. A partir de ese año, y al menos hasta agosto, se tenían más de 350 sitios de solicitud para la liberación de transgénicos en México. Tiempo después se expandió a otros estados de la República como Baja California Norte, Jalisco, Nuevo León, Coahuila, etc. En este mapa observamos los sitios solicitados para la liberación de transgénicos, como mencioné, de 1988 a 2017. Se observa en el punto amarillo, donde fue el primer sitio de solicitud y previa liberación del tomate transgénico en Guasave, Sinaloa, y los demás puntos naranjas son los sitios de liberación donde se han solicitado plantar cultivos transgénicos. Y aquí vemos los autorizados. Los cultivos transgénicos fueron algodón, calabaza, calabacita, canola, clavel, chile, maíz, microorganismos, etc. Las solicitudes para la liberación de organismos genéticamente modificados o transgénicos al ambiente se han concentrado en la producción e importación de semillas y comercialización en México de 9 cultivos. Y aquí los vemos. La alfalfa, el algodón, la canola, el frijol, el limón mexicano, el maíz, la naranja dulce, la soya y el trigo. En la canola se solicitaron 2, pero no se aprobó ninguno. A diferencia del trigo, donde se solicitaron permisos para 44 producciones y se aceptaron 43. La mayoría de estos, como se mencionó anteriormente, que era lo que se buscaba, eran resistencia a insectos y tolerancia a herbicidas. Rápidamente, como conclusión, pues tenemos dos opiniones. La que se acepta porque pues vemos que podemos obtener ganancias o beneficios como estos que acabamos de ver, pero también están los que están en contra porque se fijan más en los impactos ambientales sobre el resto de la agricultura, como la contaminación genética, la pérdida de biodiversidad, la agrícola y silvestre. Entonces, pues, es un tema en el que se deben de ver los dos lados.